vamos entonces a ponernos serios en esta mañana y vámonos al capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Cuántos saben que estamos en misiones? Bendito el nombre del Señor. Vamos a leer el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1 al versículo 3. Y en el capítulo 13 nos vamos a parar durante el tiempo que dure esta predicación. Amén, porque vamos a hablar de misiones, fundamentalmente, para comprender algo muy importante con respecto a las misiones, que a veces nosotros pasamos por alto y que están directamente aquí en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo, versículo 1 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Menahem el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Señor y Dios Padre Todopoderoso, te alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias, oh Dios, por el pueblo, Señor, que está aquí congregado, y por aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, para que tu gracia, tu poder, Señor, y tu bendición sea derramado sobre todos nosotros, Señor, dándonos guía y dirección sobre lo que tenemos que hacer con los dones y talentos que también tú nos has regalado. Señor, usa esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo, el pueblo de los santos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. ¿Puede sentarse? Aleluya. El capítulo 13, versículo 1 y al versículo 3 de Hechos de los Apóstoles son la base de la obra misionera de la iglesia. ¿Okay? Son el fundamento de los misioneros en la iglesia de hoy, independientemente de cuál sea la denominación que la persona pueda practicar, ya sea bautista, ya sea metodista, o inclusive ya sea católico o pentecostal como nosotros, para conocer y comprender la naturaleza de las misiones, quiénes deben ser enviados a las misiones y qué principios deben regir las misiones. Nos vamos directamente al capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Amén. Y es el que nosotros vamos a compartir en esta mañana. La palabra es muy clara cuando nos dice claramente, nos dice expresamente la condición en la que se encontraba la iglesia de Antioquía en Siria. Esa iglesia se había fundado y se había establecido y crecía como una comunidad, a tal punto que era la segunda en importancia después de los cristianos de Jerusalén. Y era una iglesia muy particular, una iglesia que se iba nutriendo de cantidad y cantidad de personas que aceptaban a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Esa iglesia era dirigida no en una forma individual, sino en una forma colegiada, por hombres ungidos por Dios para el desempeño fundamental de dos ministerios: el profético y el de enseñanza. Por eso nos dice el escritor Lucas en el capítulo 13, versículo 1, que habían en la iglesia profetas y maestros. Profetas y maestros que eran los responsables de guiar a la iglesia, asegurar su crecimiento y asegurar su solidez y su consolidación en la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eran dos ministerios que parecen algo separados, pero que en la visión de Dios son ministerios complementarios y necesarios para lograr que una iglesia se desarrolle. Y el ministerio profético era el ministerio que llevaba la responsabilidad de esa palabra apasionada que iba directamente a los corazones y a las fibras de las personas para mostrarles el poder que hay en Cristo Jesús y la obra que Cristo Jesús haría en sus vidas, transformándola para que fuesen perfectos y ellos garantizasen la salvación, no únicamente de sus almas, sino la salvación de sus familias. ¿Cuántos dicen amén? Y los maestros tenían la responsabilidad de cimentar los principios de la sana doctrina en esa comunidad, darles crecimiento y madurez y barrer de sus mentes y de sus corazones toda la doctrina pagana que durante siglos se había enquistado en sus vidas.
Esa era la responsabilidad. Así que era una responsabilidad doble. Dios golpeaba con dos armas muy poderosas. La palabra profética, que era la palabra apasionada del evangelio, de la salvación y del perdón de los pecados y de la liberación y de los milagros y de la transformación, y señalaba los peligros y los retos que tenían las comunidades y las familias y las personas individualmente, y el magisterio que formaba el carácter y la personalidad de la comunidad y de la iglesia de Antioquía para que ésta pudiese crecer a tal punto que ella también empezaba a reproducir profetas y maestros para el reino. ¿Cuántos dicen amén? En ese contexto es que se da un llamado muy especial del Espíritu Santo. El Espíritu Santo interviene directamente en esa comunidad, llevándonos a un tiempo de ayuno y oración, porque se necesitaba expandir la obra del reino. ¿Cuántos dicen amén? Y para expandir la obra del reino, Dios no iba a cambiar métodos, iba a seguir la misma metodología. Así que iba a enviar nuevamente a profetas y maestros para expandir el evangelio. ¿Por qué profetas y maestros? Porque necesitaba quebrar la creencia en los dioses paganos de Grecia y de Roma. Y necesitaba establecer su doctrina en esas comunidades cristianas que se iban levantando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso era fundamental. Quiere decir que también nos dice la palabra del Señor que estos no estaban sentados, estos estaban ministrando al Señor. En otras palabras, cuando Dios nos llama a las misiones, Dios llama a personas que ya han tomado la decisión de servirle al Señor con los dones y talentos que el Señor les ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos llama a una persona que llegue y dice, voy a esperar que el Espíritu Santo me mande, voy a esperar que el Espíritu Santo me lo indique, y mientras que el Espíritu Santo no me diga nada, yo no me voy a comprometer con nada. Dios nos llama a personas en ese contexto. Dios es coherente desde el principio, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Dios es coherente en las metodologías que Él emplea. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros nos damos cuenta que todos los profetas y todos los hombres que Dios llamó para servirle estaban ocupados y estaban haciendo algo. ¿Cuántos dicen amén? Dios no llamó a ningún vago para que le sirviera. Dios llamó a hombres que habían tomado la decisión y mujeres que habían tomado la decisión de servir y de trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense que cuando llamó a Eliseo, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Estaba con una yunta de bueyes arando el campo de sus padres. Y ahí Dios mandó a Elías y que ungiera a Eliseo para que Eliseo lo reemplazara. Eliseo estaba trabajando cuando fue llamado de parte de Dios. Cuando David fue llamado para ser ungido rey de Israel, ¿dónde estaba? Sentado con Elí, rascándose la barriga, esperando que llegara la comida para empezar a devorar todo lo que se sirviese. No, David estaba con las ovejas. Tanto es así que Samuel le tuvo que decir a Elí, no nos sentaremos a comer hasta que llegue tu hijo que está allá con las ovejas. Y cuando ese llegó, ese sería ungido como el próximo rey de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir, hermano, que si usted tiene el sueño, yo quiero que me usen, yo quiero que Dios me use. ¿Para qué? Para llevar su palabra, para mostrar su palabra, para enseñar su palabra. Pero usted no se dispone a enseñar su palabra, a formarse en el conocimiento de la palabra, a buscar la presencia del Señor en ayuno y oración. Porque es lo que dice allí. ¿Qué estaban haciendo? Estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Y después de habiendo ayunado y orado, quiere decir que si a usted no le gusta ayunar y tampoco le gusta orar, todo deseo y todo anhelo de que Dios lo use simplemente es un sueño y es un anhelo. Porque no está haciendo lo que Dios espera que haga, para que no se está poniendo usted en la óptica espiritual de Dios. Y se coloca en la óptica espiritual de Dios cuando usted decide empezar a orar y usted decide empezar a ayunar. Cuando usted decide empezar a leer la palabra, a comprender la palabra, a entender la palabra y a hablar la palabra. Cuando usted toma esas iniciativas, usted se está colocando en la óptica de Dios para ser llamado a servirle. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso que muchas veces cuando se habla de las misiones se dice, no, yo quiero ser misionero. ¿A dónde? Quiero que me manden a los Estados Unidos a llevar las misiones. Pero ¿para qué vas a los Estados Unidos? Porque allá dan buenas ofrendas. Pero las misiones no es que nosotros podemos elegir a dónde vamos a ir. No elegimos ni a qué casa vamos a visitar, ni a qué familia le vamos a hablar, ni en qué lugar ni en qué momento le vamos a hablar. Estamos mediante ayuno y oración, reconocemos que la voluntad de Dios es soberana y que Dios hace como sea en cualquier lugar y circunstancia, y que nosotros tenemos que estar preparados para obedecer la voz del Señor cuando ésta se pronuncie y nos hable directamente. Quiero que vayas aquí, porque nuestro cálculo y nuestras expectativas humanas no caben en las misiones, no funcionan en las misiones. Aquí en el capítulo 13 estamos hablando, el escritor Lucas empieza a narrar el primer viaje misionero de Pablo. Y eran Pablo y Bernabé los que iban en ese viaje misionero. Y en ese viaje misionero nosotros nos damos cuenta por qué tenían que estar sólidamente formados. Por qué tenían que estar armados espiritualmente de una manera muy diferente. Porque iban a enfrentar fuerzas espirituales terribles y muy poderosas. Iban a enfrentar doctrinas muy claras y muy seductoras. Es decir, un misionero no puede ser enviado si el misionero no está firme en la fe. Si el misionero no conoce la palabra. Si el misionero no conoce ni administra adecuadamente los argumentos de la Biblia frente a la maldad que va a encontrar en el mundo. Si el misionero no tiene una identidad clara, no va a ser enviado a una misión. Por eso un novato no puede ser enviado a una misión por más ímpetu y deseo que tenga. No puede ser puesto a servir como él quiere y anhela hasta que no sea formado y no esté cimentado realmente en la palabra. Hasta que no forme una identidad en Cristo y con Cristo no puede desempeñar ninguna función. Ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. Porque se necesita valor y determinación. Porque cuando sea atacado por las tinieblas, de una manera sutil, a través de estratagemas bien labradas, si él no tiene sabiduría y conocimiento de la palabra, no tiene discernimiento espiritual, hasta ahí llegó la misión. Porque los cristianos no comprendemos que estamos en una guerra espiritual y que las puntas de flecha en esa guerra espiritual son aquellos que son enviados y llamados por Dios a predicar y a enseñar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Carmen y yo conversamos y hablábamos precisamente de la condición del pueblo de Israel, era importante que tanto los gobernantes como los sacerdotes estuviesen alineados. A Dios no le importaba que el pueblo estuviese perdido o que se desviase, o que una familia saltase por allí. Después que los reyes y los sacerdotes estuviesen alineados a su palabra y a su voluntad, era la garantía de que la bendición de Dios y la protección de Dios siempre iba a estar a favor de Israel. El problema surgía, léaselo en Ezequiel, léaselo en Jeremías y léaselo en los profetas mayores y en los profetas menores. El problema surgía cuando los gobernantes y aquellos que eran depositarios de la verdad de la palabra, los sacerdotes, estaban guachi-guachi, como dice nuestra pastora. Cogían de un lado. No estaban claros ni estaban firmes. Cuando ellos estaban aquí, entonces Dios derramaba el vaso de su ira sobre todo el pueblo. Entonces, eso nos indica a nosotros que todos los que hemos sido llamados al liderazgo y a ejercer el liderazgo, tenemos que cimentarnos en la palabra del Señor. Porque no sabemos ni el día ni la hora en que Dios nos llame a cumplir una misión y nosotros tenemos que estar preparados para ejecutarla y preparados para enfrentar a los enemigos que se levanten para impedir que la misión sea cumplida. ¿Cuántos dicen amén? No es que usted no va a estar lo suficientemente preparado y cuando lo manden a una ciudad como Éfeso, que tenía el culto a Diana, a Artemisa, y se levanta en contra de usted, entonces usted va a decir, bueno, yo pensaba que era cristiano, pero me gusta lo que hablan de Diana y de Artemisa. Trayéndolo a este tiempo, yo pensaba que estaba cimentado en Cristo, pero Yemayá como que hace mejores cosas. Y más rápido y sin tanto sacrificio.
Dios no nos va a llamar en esa condición. Dios nos va a llamar en una condición donde nosotros estemos plenamente firmes en la fe que nosotros hemos profesado. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Miren que cuando Pablo llega a Pisidia, en Antioquía, cuando Pablo llega allá y empieza a predicar la palabra y empieza a enseñar la palabra, la gente se quería quedar con Pablo y con Bernabé. Estaban predicando en una sinagoga. Ellos tenían la doctrina de Moisés, pero Pablo y Bernabé le estaban llevando la doctrina de Cristo. Le estaban hablando del plan de salvación. Le estaban hablando del perdón de los pecados. Le estaban hablando del verdadero, del único Mesías. Le estaban hablando de la liberación de sus almas. Le estaban hablando de una vida eterna. Le estaban hablando de un derramamiento del Espíritu Santo. Le estaban hablando de dones espirituales. Le estaban hablando de una visión que ellos no comprendían porque estaban limitados en una sinagoga. Y en medio de eso, Pablo tuvo que, bajo el conocimiento de la formación que había recibido, traerlos desde Génesis hasta Malaquías para que ellos comprendieran quién era Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que tenía que darles ese recorrido utilizando sus propias escrituras para llevarlos a Cristo. Y muchos confesaron y se convirtieron y aceptaron el nombre del Señor. Hermanos, y algo ocurría en la sinagoga. La sinagoga siempre estuvo allí, pero eran pocos los que iban a la sinagoga. Pero cuando Pablo y Bernabé llegaron, muchos se fueron añadiendo a la fe, a escucharlo. Muchos los querían escuchar y hasta el pueblo mismo se volcó a las calles para escuchar a Pablo y a Bernabé. ¿Y qué creen que pasa cuando algo ocurre de esa manera? Inmediatamente se levanta la envidia. ¿La envidia de qué? De los judíos de la doctrina anterior. Los judíos que rechazaban a Cristo. Hasta ese momento escuchaban a Pablo y a Bernabé. Pero cuando vieron que las multitudes iban detrás de lo que ellos llamaban la nueva fe y la nueva doctrina, entonces surgió la envidia. Y cuando surge la envidia, entonces inmediatamente empiezan las maquinaciones para destruir la verdad. Y no para destruir la verdad, para destruir a los portadores de la verdad. Y por eso es necesario muchas veces el conocimiento. En el capítulo 13 hay un versículo muy poderoso que a veces nosotros pasamos por alto. Empieza en el capítulo 40, en versículo 40 del capítulo 13. Dice de la siguiente manera: mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Si uno dice, pero pastor, ¿y eso qué significaba? Cuando uno se va a Habacuc, capítulo 1, versículo 5, y vamos a leerlo desde el capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de la siguiente manera. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Porque cuando el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Pablo le está diciendo a los principales de la sinagoga, en donde él estaba predicando en la buena noticia del evangelio, que la sentencia que fue dada en el pasado es la misma sentencia que se aplicaría en su tiempo. Y él les recordó, porque ¿qué hizo Pablo? Los desenmascaró, le quitó la máscara de santidad y la máscara de verdad y la máscara de obediencia a Dios y la máscara de testimonio a Dios. Se las quitó, porque ¿qué son los caldeos? Los caldeos eran un pueblo que conocía la astronomía y que conocía la astrología y que eran expertos en manipular y engañar. Los caldeos eran la clase que gobernaba Babilonia.
Era la clase que siguió gobernando Medo-Persia. Era la misma clase que llegó dominando a Siria. Era la misma clase que inclusive llegó a dominar a muchos reyes en Israel y a muchos reyes en Judá. Era la misma clase que se movía de un lado para otro y detrás de la cortina para filtrar falsas doctrinas y para desviar al pueblo de Dios de la sincera obediencia al Dios Todopoderoso. Fue el pueblo que se enfrentó a Daniel y a los amigos de Daniel. Fueron ellos los que pensaban que tenían el control de Babilonia y de Nabucodonosor hasta que conocieron a Daniel. Entonces, eso eran los caldeos. Y Pablo le está diciendo cuando se enfrenta a los judíos que se habían levantado contra ellos, contra Bernabé y contra Pablo. Yo sé quiénes son ustedes. Yo sé que ustedes se han infiltrado aquí en medio de la sinagoga, en medio del pueblo de Dios. Pero nosotros hemos venido a proclamar una palabra de verdad y de liberación para destruirlos y ponerlos al descubierto y librar al pueblo de la esclavitud de sus falsas doctrinas. Ese es el desafío de un misionero. El misionero no piensa en que llega a un lugar o a una familia o a una zona y simplemente se sienta y dice, Cristo vive y Cristo te ama. Muchos quisiéramos que eso fuera toda la obra del misionero. No, el misionero tiene que saber al lugar a donde va. Cuáles son las fuerzas espirituales que se mueven allí. Cuáles son los señores de las tinieblas que dominan esa zona. Cuáles son los espíritus que esclavizan a las personas y a la familia en ese lugar. Y tiene que enfrentarlo. No tiene que atacarlos de una manera sutil, no tiene que enfrentarlos cara a cara, tiene que ponerlos al descubierto y tiene que poner al descubierto sus estrategias y sus maquinaciones para liberar las almas que están esclavizadas. Entonces ahora sabemos por qué mandaba profetas y maestros. Porque era necesario un maestro que estuviera sólido en la doctrina y un profeta que creyera fielmente en que Dios le hablaba y Dios le mostraba lo que había de enfrentar y lo que estaba delante de él y tuviera también el valor y el coraje para enfrentarlo. Entonces las misiones no son un juego, ni son un pasatiempo. Hoy estamos celebrando las misiones, pero recuérdense cuando le estamos celebrando a hombres y mujeres elegidos y llamados por Dios para hacer un trabajo de guerra espiritual, de conquista, de liberación y de proclamación, de salvación de almas. ¿Cuántos dicen amén? Y que cada día y cada momento ponen en riesgo sus vidas por la misión que Dios les encomendó. Dios no lo va a enviar a que ustedes le vayan a hacer misiones a otra iglesia pentecostal. Eso no es misión. Ni que vayan no, la misión es que vayamos directamente a aquellos en donde el dominio de las tinieblas está marcado. Porque allá es donde se va a enfrentar la mayor persecución. Pero Dios los ha preparado para poder soportarlo y salir victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no los va a mandar a una familia que conozca a Cristo o que crea con... No, los va a mandar a una familia que rechaza a Cristo Jesús. Que se enfrenta a Cristo Jesús, que tienen su concepto propio de Cristo, para que ustedes le lleven la verdad del Evangelio, para que ustedes destruyan las estrategias que por tantos años los han esclavizado. Por eso aquí se forma y se prepara para liberar nuestras mentes y liberar nuestras almas. Por eso aquí se enseña la palabra de verdad y se dan temas que no se dan en otras iglesias para que ustedes estén plenamente preparados y conscientes de lo que se está moviendo a nuestro alrededor y lo que cada uno de nosotros está llamado a hacer. Para que en el momento en que el Señor lo llame a hablarle a una familia, usted sepa lo que tiene que hacer, cómo hacerlo y sepa discernir a qué se está enfrentando. Por eso se les enseña que no podemos dejarnos llevar por emociones ni por sentimientos, sino por la dirección del Espíritu Santo. Porque si esta dirección obedecemos, sabemos que también tenemos el respaldo del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Por eso se les enseña a orar constantemente y de diversas maneras.
Si no quieren orar en la mañana, vamos a orar en la noche. Si no quieren orar en la noche, vamos a orar en la madrugada. Si no quieren orar en la madrugada, vamos a orar por los hijos. Si no quieren orar por los hijos, vamos a orar por los padres. Si no quieren orar, vamos a orar por lo que sea. Vamos a ayunar 3 días seguidos. No vamos a ayunar 3 días, vamos a ayunar 7 días. Vamos a ayunar un día en la semana. Vamos a prepararnos constantemente. ¿Por qué se les enseña la Biblia en otro enfoque y en otro sentido? ¿Por qué se les aplica la palabra a la realidad constantemente? ¿Por qué se les muestra lo que es el sistema del mundo y el sistema del reino? Para que nos demos cuenta cómo funciona el sistema del mundo y sepamos el sistema del reino para poder enfrentar con inteligencia y sabiduría el sistema del mundo. Este es un cuartel. Y aquí estamos siendo formados en una guerra que es constante y es una guerra de relevo. Porque antes de nosotros hay una generación que está arriesgando su vida en cualquier parte del mundo por el Evangelio. Y nosotros nos estamos preparando para reemplazar a una generación con más y mejores armas, con mayor claridad del sistema que se mueve, de cómo actúan, cómo son sus pensamientos, cómo son sus argumentos, para evitar que esa sutileza se filtre entre nosotros y quede apoderarse también de nuestra forma de pensar y de nuestro criterio en Cristo Jesús. Eso es el todo y la razón del Evangelio. Ahora comprendemos por qué Pablo escribía en sus epístolas como escribía. Y por qué la urgencia de Pablo de revelarle a las iglesias tantas cosas. ¿Por qué le decía a la iglesia de Éfeso que tenían que darle las armaduras para poder enfrentar las tinieblas? ¿Por qué le mostraba cuál era el propósito de los 5 ministerios? Para liberarlo de las estratagemas del enemigo, de las filosofías huecas y del pensamiento hueco que dominaba en esa generación. ¿Por qué Pablo tenía que escribir de esa manera? Porque le estaba diciendo a una generación, esta es la realidad de este mundo en el que nosotros nos movemos y no podemos ceder a este mundo. Tenemos que seguir predicando el reino a través de nuestra vida y nuestro testimonio. Por eso era la desesperación de que la conducta y la manera de proceder del cristiano fuera conforme al nuevo hombre creado en Cristo Jesús y no conforme al viejo hombre. Porque Pablo no quería una generación con fisuras espirituales, con grietas espirituales que pudiese ser despedazada por las tinieblas cuando empezamos a predicar el Evangelio. Quería una generación firme, clara y determinante. Gracias a eso, el cristianismo logró erradicar el paganismo. Gracias a eso, toda Roma, con toda su doctrina de miles de años, no pudo resistir el embate del Evangelio. Porque el Evangelio estaba preparado para saber cómo funcionaba el imperio en todos sus aspectos. Y pudo desmantelar el imperio a través de la palabra del Evangelio y la palabra de verdad, acompañado por hombres y mujeres de testimonio de fe en Cristo Jesús. Lo he compartido anteriormente, pero ¿saben algo que conocía el imperio romano? Que no había pueblo que se le pudiese resistir. Los romanos tenían tal capacidad de estrategia que podían arrasar cualquier pueblo, física, psicológicamente y doctrinalmente. No había pueblo sobre la tierra que pudiese resistir a Roma, y Roma sabía que no lo había, porque todo su sistema había sido diseñado para absorber las mentes de los hombres y mujeres, totalmente, hasta que llegó el cristianismo. Con el cristianismo, Roma se dio cuenta que todas sus estrategias estaban enfocadas en una sola cosa: dominar la conciencia y la voluntad de las personas. Y se encontraron con que la conciencia y la voluntad de los cristianos no la podían dominar porque le pertenecía a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando agotaron todas las fórmulas de acabar con el cristianismo y dominar el cristianismo, entonces llegaron a una conclusión: hasta aquí llegamos. Ahora el imperio le pertenece a los cristianos.
porque se dieron cuenta que no lo podían derrotar. Y llegaron a una conclusión lógica y estratégica. Si ellos son más fuertes que nosotros, ¿qué no podríamos hacer nosotros con la doctrina de ellos en el mundo del futuro? Y eso fue lo que hicieron. Se dieron al cristianismo. Y eso es lo que permitió que el cristianismo se convirtiera en la religión dominante sobre toda la tierra. Amén. Pero algo nos pasó en ese asunto. Perdimos la humildad y perdimos la dependencia de Dios. Porque ya no necesitábamos cuidarnos de los perseguidores. Porque ahora teníamos el control y el dominio. Y eso nos hizo vulnerables otra vez a los caldeos. Y eso es lo verdadero, lo que estamos enfrentando. Estamos enfrentando a los caldeos, los expertos en engaño y manipulación. Los expertos en ir destruyendo desde adentro y controlando desde adentro cualquier estructura y cualquier organización humana. Y por eso es que nosotros hemos tomado la decisión de aferrarnos cada día más a la pureza del Evangelio, a la dependencia absoluta de Dios. De hecho, el discurso de Jesucristo, imperio de vida, es la dependencia absoluta del poder de Dios y de la palabra del Señor. Parece que la pastora dice, si no está en las palabras, no está en las páginas amarillas, entonces no es palabra de Dios. Por eso toda profecía tiene que apoyarse en la palabra para poder vencer y eliminar cualquier engaño o cualquier manipulación. Por eso leemos la palabra y buscamos la dirección del Espíritu Santo y pedimos sabiduría al Espíritu Santo para discernir en los detalles y en la letra menuda cuando algo se está moviendo y es contrario a Dios, aunque parezca ser de Dios. Porque sabemos la naturaleza de la guerra espiritual que estamos viviendo y la naturaleza de las misiones en las que estamos viviendo. Aquí no creemos en un curso de misión que te va a enseñar que cuando vayas a la India tienes que aprender a comer arroz con las manos y picante, en todo sentido. Esas son cosas accesorias. Lo más importante es lo espiritual y lo que Dios ha puesto en tu mente y en tu corazón. Eso es lo más importante que se tiene que formar. Y eso lo tenemos que tener todos los cristianos. Seamos llamados a las misiones o no seamos llamados a las misiones. Porque de eso depende nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien. Vámonos al capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles para finalizar. Gloria a Dios. En el capítulo 14, cuando Pablo y Bernabé saltan, en el capítulo 14, van a Iconio. Cuando entraron a la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Una de las cosas que usted y yo tenemos que saber, cada vez que usted muestre la verdad donde quiera que esté, en su trabajo, en su casa, etcétera, etcétera, siempre se van a levantar personas para que tú dejes de hablar. Siempre se van a levantar personas para que tú dejes de dar testimonio de Cristo. Y siempre se van a levantar personas para que tú te detengas y para que tú calles. Y frente a eso, recordemos lo que el mismo Hecho de los Apóstoles nos dice. Mejor es agradar a Dios que agradar a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios ama a los JV. ¿Saben por qué Dios ama a los JV? Porque desde este altar se han dicho verdades muy crudas y directas que nos han caído como piedras a muchos de nosotros. Y a pesar de que nos ha caído como piedra, seguimos perseverando en venir a recibir. Y algunos dirán, esta gente está loco, van a recibir piedra otra vez desde las palabras. No, vamos a recibir piedra porque necesitamos ser formados y ser fortalecidos en el poder de la sana doctrina. Aunque eso me confronte, no le tengo miedo a que la palabra me confronte. Mejor que me confronte. Porque de esa manera sé lo que me hace falta y sé lo que tengo que cambiar. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso a veces dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y hay quien piensa que es violento porque grita más, porque salta más. No, violento es el que tiene la capacidad de pararse y escuchar la palabra de verdad, sentir el dolor de la palabra y aún así reconocer: estoy errado, me equivoqué, me corrijo y sigo, porque soy violento y formo parte de este reino. ¿Cuántos dicen amén? En la antigüedad y desde siempre, hasta en tiempo en concepto de la guerra, fuerte no es el que pega más duro. Fuerte es aquel que tiene la capacidad de soportar el golpe más fuerte. Ese es realmente fuerte. Porque, hermanos, cuando un ejército te tira todo lo que tiene y tú no te rindes, la moral del ejército que está atacando empieza a cambiar. Y se da cuenta que cuando ese pueblo, cuando esa persona se levante, yo no lo podré detener, porque ya le di todo lo que tenía. Vean la historia de la guerra. Vean la historia de la guerra reciente, solamente la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Alemania nazi invade la Unión Soviética o invierta la batalla de Inglaterra y empieza a atacar a los ingleses en bombardeo permanente todos los días sobre Londres, era para que Inglaterra se rindiese en una semana de bombardeo. Inglaterra no se rindió. Cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética y estuvo en las afueras de Moscú, había arrasado ya en ese momento casi 10 millones de personas habían muerto. Soviético. Era suficiente para que cualquier país dijera: me rindo. Mataron 20 millones de soviéticos. Era suficiente para que un pueblo dijera: me rindo. Mataron 25 millones de soviéticos. Era suficiente para que un país dijera: me rindo. Y los soviéticos no solamente no se rindieron. Cuando Alemania le tiró todo lo que tenía a su mejor ejército, que era el sexto ejército, y lo destruyeron en Stalingrado, Adolfo Hitler sabía que la guerra estaba perdida. Ya no había más nada que hacer. No tenían ya más nada que tirarle al ejército rojo. Entonces, más fuerte no es el que más duro golpea, sino el que más tiene la capacidad de soportar. Y la naturaleza del cristiano es la naturaleza de aquel que todo lo soporta por amor. Es la naturaleza de nuestro Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo soportó por amor, para alcanzar después que la victoria que te liberaría a ti y a mí de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, una y otra vez, de tiempo en tiempo, siempre recordamos a los fundadores de Jesucristo Imperio de Vida. ¿Por qué? Porque han probado la lealtad y la fidelidad en todo tiempo, frente a toda adversidad y frente a todo golpe y en toda condición. Porque Dios nos está formando para cosas mayores. Y eso es donde nosotros tenemos que poner nuestra fe y nuestra esperanza. Ser JV es ser a prueba de todo. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Amén. Si hay comida, comemos. Y si no hay comida, ayunamos. ¿Ok? Si hay sol, adoramos. Y si hay lluvia, adoramos también. Aleluya. Si hay calor, adoramos. Y si hay frío, adoramos para calentarnos. Y si hay luz, obviamente adoramos y predicamos la palabra. Y si no hay luz, igual adoramos y predicamos la palabra. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor y Dios Padre Todopoderoso, en este tiempo de misiones, Dios, nos presentamos delante de ti como se presentó el profeta. Henos aquí. Envíanos. Señor, reconocemos que tú nos estás formando.